Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Primero que nada los invito a suscribirse a mi canal, dejar algún comentario abajo de este video, cómo les pareció este diseño de chal que vamos a tejer hoy. Es un chal rojo tejido a 2 agujas con líneas de lana acrílica y detalles de hilo botoné. Un diseño sencillo, elegante, se teje muy fácil y rápido. Este chal en realidad lo tejí en 4 días más o menos, así que empecemos. Para este proyecto estoy utilizando lana acrílica, es lana de Turquía. Se recomienda tejer aquí con aguja número 4 a 4,5. Y estoy usando esta lana, este hilado es hilado botoné, artículo, botoné, y es, con este ya estoy tejiendo, es así, súper finito. Y este es acrílico. Y si comparamos con el grosor de las agujas, estoy tejiendo con aguja número 4, así. Me pareció buena idea de ir combinando estas texturas, el mismo color, pero texturas diferentes de lana, ¿no? Y resulta este precioso, todavía estoy tejiendo, miren, esta combinación de colores me parece muy bonita. Obviamente agujas circulares porque tienen que entrar todos los puntos. Estoy tejiendo aquí con agujas circulares número 4, largo de cable, bueno, por lo menos 60 centímetros, pero mejor 80. Y si tienen agujas intercambiables, mucho mejor porque podemos unir, aquí les muestro, podemos unir los cables, aquí. Podemos unir los cables, entonces el cable va a ser muy largo y de esta forma, cuando suponemos que el largo del chal está bien, podemos pasar todos los puntos y ver si ya tenemos que parar o podemos seguir, ¿no? Obviamente también se puede pasar todos los puntos sobre un hilo auxiliar. Miren, me parece una muy buena idea de combinar este tipo de texturas. Aquí bien transparente, translúcido, y aquí lana acrílica. Aquí les dejo el patrón con las dimensiones de este chal. El largo total 72 centímetros. Ustedes obviamente se pueden parar en cualquier momento y cerrar los puntos dependiendo del largo deseado, ¿no? De altura de la persona. En mi caso son 72 centímetros. Empezamos a tejer el chal montando 36 puntos, después colocamos los marcadores y aquí hay 4 líneas con aumento. Aumentos se hacen en cada segunda vuelta, antes y después de marcador. O sea, en cada segunda vuelta aumentamos 8 puntos. Vuelta del lado del revés sin aumentos. Es un chal muy amplio, por eso son tantos los aumentos, porque se puede tejer, por ejemplo, un chal realizando los aumentos en cada vuelta número 3. Va a ser el chal no tan amplio que este, pero yo lo quería así. Bueno, y antes de, aquí en este lugar, 20 centímetros antes de finalizar, tejí todo recto sin aumentar. Aquí no aumenté los puntos, o casi no aumenté. No sé si aumenté aquí una vez o 2 veces. Aquí ya no hice aumento, aquí tampoco, para que no sea muy ancho. Bueno, entonces empezamos a tejer este chal montando 36 puntos. Este chal se puede tejer de un solo color, de 2 colores, de 3, haciendo lo importante es aquí ver cómo se hacen los aumentos, cuántos puntos montamos. Bueno, 5, voy a montar 36 puntos. Con 4 marcadores vamos a separar los puntos. Aquí tengo 7 puntos, 4 entre los marcadores, después 14 aquí en el centro, 4 y 7. Así con los marcadores vamos a marcar donde vamos a realizar los aumentos.
2 vueltas tejemos sin aumentos, punto de borde, paso sin tejer, tejemos un punto derecho, punto revés, derecho, revés. Así tejo hasta finalizar esta vuelta sin aumentos. Aquí finalizando la vuelta, último punto de borde, tejemos al revés. Y vuelta número 2, también tejemos sin aumentos, son 2 vueltas de inicio. Tejemos con punto arroz. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al revés. Y si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al derecho. Revés, derecho. Empezamos a tejer. Ahora vueltas con aumentos. Los aumentos se hacen en cada vuelta del lado del derecho, antes y después del marcador. Y tejemos con el punto jersey, o sea, en vueltas del lado del derecho, tejemos todos los puntos al derecho. Aquí, antes de marcador, hacemos un aumento, o sea, este punto que está antes de marcador. Vamos a tomar, en esta vuelta va a ser un poco diferente porque aquí tenemos y puntos derecho y puntos revés. Tomamos este punto así y tejemos este punto al derecho. Ahí de un punto hicimos 2 puntos. Y después de marcador también tejemos este punto al derecho. Y vamos a subir este punto por aquí. Ahí aumentamos antes de marcador 2 puntos. Bueno, tejemos con los puntos al derecho hasta el siguiente marcador. Y aquí un punto antes de marcador, voy a subir este punto, lo tejemos al derecho, este punto al derecho y después de marcador hacemos un aumento, punto derecho, y aquí voy a subir este punto que se nos presenta al revés. Tejemos hasta el siguiente marcador con todos los puntos al derecho. Fíjense que ya en esta vuelta vamos a aumentar 8 puntos. Si quieren que el chal no sea tan amplio, pueden aumentar en cada vuelta número 3 o en cada vuelta número 4. Bueno, aquí antes de marcador hacemos un aumento. Tejemos este punto al derecho, paso marcador, tejemos punto al derecho y aumentamos un punto después de marcador. Derecho, derecho. Antes de marcador aumentamos un punto. Y después de marcador también aumentamos un punto. Tejemos con todos los puntos al derecho y finalizando la vuelta, último punto de borde. En todas las vueltas tejemos al revés. En la vuelta del lado del revés, primer punto de borde, paso sin tejer, simplemente tejemos con todos los puntos al revés. Y en la siguiente vuelta del lado del derecho también tejemos con aumentos, punto de borde, paso sin tejer, y ahora les muestro cómo se hacen sobre los puntos al derecho. Aquí, antes de marcador, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a subir este punto así. Lo podemos sostener así y tejerlo al derecho, ¿no? O colocar sobre la aguja si quieren y tejer este punto al derecho. Derecho. Paso el marcador. Aquí primero tejemos punto al derecho y ahora voy a subir un punto
pero no este punto, ¿no? Porque si no va a quedar un agujero grande, sino una vuelta más abajo. Ahí subimos este punto y lo tejemos al derecho. De esta forma realizamos los aumentos cuando los hacemos en cada segunda vuelta. Aquí antes de marcador tomamos este punto, lo tejemos al derecho, derecho, y después de marcador punto derecho, y voy a subir un punto, o sea, no este punto, ¿se entiende? Sino una vuelta más abajo y lo tejemos al derecho. Bueno, así sigo tejiendo, realizando aumentos en cada segunda vuelta hasta el largo deseado del chal, y también les voy a mostrar ahora cómo cambiar el color y todo eso. Pero antes, en la siguiente vuelta, quiero mostrarles cómo realizar los aumentos si los quieren hacer en cada vuelta número 3. Si usted es una persona flaquita y no quieren, por ejemplo, tejer un chal tan ancho, lo pueden hacer realizando aumentos en cada vuelta número 3. Y algunas veces van a tener que aumentar los puntos sobre el lado del derecho y en otras veces sobre el lado del revés. Por eso ahora vamos a ver en este caso cómo realizar los aumentos sobre el lado del revés. A ver, aquí hacemos aumento. Aquí tomamos este punto, lo tejemos al derecho, derecho, y después de marcador punto derecho subimos un punto, bueno, finalizamos la vuelta con punto al revés, y la vuelta del lado del revés se tejen con todos los puntos al revés. Pero si nosotros queremos realizar aumentos en cada vuelta número 3, algunas veces van a tener que hacerlo sobre el lado revés del tejido. En este caso, aquí, este es el punto sobre el cual tenemos que realizar el aumento de este lado, ¿no? Voy a tomar aquí este punto, lo colocamos, la aguja izquierda va por debajo, tejemos este punto al revés, revés, ahí aumentamos un punto, paso el marcador, aquí tejemos punto revés y también voy a aumentar un punto. Aquí voy a subir este punto y lo tejemos al revés. Una vez más vamos a aumentar los puntos sobre el lado del revés. Antes de marcador tenemos un punto, voy a subir esta parte aquí, la aguja por debajo para que el punto no salga cruzado sobre el lado del derecho, y lo tejemos al revés. Aquí punto revés, paso marcador, tejemos punto revés y hacemos otro aumento. Voy a subir este punto así, lo tejemos al revés. Entonces de este lado los aumentos quedan bien prolijos, los puntos sin cruzar. Y así sigo tejiendo. En esta vuelta me toca realizar de nuevo los aumentos. Y bueno, y después voy a mostrar cómo cambiar el color. Si lo quieren tejer de color, antes de marcador hacemos un aumento. Y después de marcador otro aumento. Aquí, por ejemplo, antes de cambiar el color de lana o tejer con otro hilado,
Aquí sobre el lado revés del tejido tejemos una vuelta con los puntos al derecho, después tejemos con otro color. Y aquí después de nuevo tejemos con los puntos al derecho, sobre el lado derecho, puntos al derecho sobre el lado revés y sigo tejiendo con el punto jersey. Entonces primero voy a tejer esta vuelta del lado del revés con todos los puntos al derecho. Esto es opcional, ¿no? Ustedes pueden tejerlo con los puntos al revés, pero me parece que este bordecito con el punto Santa Clara queda muy lindo, así. Bueno, toda la vuelta sobre el lado revés con puntos al derecho sin ningún aumento ni nada. Siguiente vuelta voy a tejer con color violeta. Bueno, tejemos realizando aumentos antes y después de marcador. Aquí simplemente después esta hebra se esconde con la aguja crochet. Aquí no hago nudo ni nada. Bueno, aquí antes de marcador un aumento. Aquí como tenemos punto revés, tomamos este punto revés así, derecho, derecho, paso el marcador, aquí tejemos punto derecho y voy a subir este punto y tejerlo al derecho. Y sobre el lado del revés tejemos con todos los puntos al revés. Y antes de empezar a tejer con el mismo color violeta, vamos a tomar estas dos hebras con las que estamos tejiendo. Y estas dos hebras se cruzan entre sí. Ahí, de esta forma, este color verde va subiendo junto con esta trama que estoy tejiendo con color violeta, ¿se entiende? O sea que esta hebra no va a estar muy abajo, sino va a crecer, va a subir junto con el tejido. El ancho de estas líneas de cada color aproximadamente 6 centímetros, algunas aquí 4 centímetros, 5,5, yo lo hice a ojo. Finalizamos el chal con unas cuantas vueltas de punto Santa Clara para que no se nos enrolle. Al final 5 centímetros, entonces todas las vueltas tejemos con el punto al derecho y les muestro cómo cerrar los puntos. Este punto paso sin tejer, hago lazada, tejemos punto al derecho y lazada junto con el primer punto, deslizamos sobre el primer punto. Siempre el primer punto cuesta un poco más. Bueno, ahora tenemos este punto sobre la aguja derecha, hacemos lazada, punto derecho y deslizamos estos dos puntos sobre el primer punto. ¿Para qué hacemos lazada? Para que no quede para que quede bien, ¿no? Para que no quede muy apretado el borde. Lazada, punto derecho y deslizamos estos dos puntos así. De esta forma el borde queda prolijo, sobre todo este cierre funciona bien en los chales. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.